obstáculos como todo el año pasamos obstáculos como un berraco, contra todo pronóstico. Ja, ese berrusco no respeta, es que con Álvaro Acatembo. A los que no saben, investiguen Acatembo. Todos son una Acatembo. Ahí fue puchas. Ahí fue puchis, casi me golpea una rama. ¿Vos sos de Cerro de Guaraní? En realidad yo soy de Cerro. Pero a los dos los quiero. Le quedó bien para el tiro a Vareiro. ¡Palo! ¡El rebote increíble! Del público. Mira, muy bien. No, la esquivó bien. Muy bien el árbitro. Vamos a proceder a salir al club a la hora acá. Ahora mismo que sea la última vez que pase esto, que sea la última vez. Así se retiran acá, por favor. Gracias, hermano. Hasta luego. ¿Qué tal, Juan Manuel? Buenos días. Qué frío que hace. Hace frío, sí, se siente. Juan Manuel, la consulta iba un poco relacionada a lo que habíamos tocado. Acompañarle a los jóvenes, porque gracias al deporte ellos están lejos de los vicios. Y eso yo felicito. Seguramente el festejo va a haber esta noche en San Salvador. ¿Qué le decimos al público? Ya cả utan de coi ba đấy. Fantástico café. Gol, 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 gol. El toque atrás, Dani Pérez. Tembó la Bellapúa. Bueno, señoras y señores, 12. Tembó la Bellapúa. Bueno, señoras y señores, 12. ¿Alguien se dio cuenta de esto? ¿Dónde mira Daxico? ¿Qué clase de rituales serán?
¿O solo quiere mostrar su tatuaje? Raro es el país. Por la duda, Francisco Chiquiarza soy técnico de Cerro. Papá. ¿Cómo quedó esa relación con Carlos Caras ayer? ¿Pudiste hablar con él, arreglar también su situación? No, de eso no quiero hablar. Gracias. Técnico nos convenció para que nosotros pongamos huevo para volver a recuperar la identidad de Paraguay. Gracias. De nada. Entró alguien allí, ¿no? Lo que pasa es que estaban fumando pot y después Irra le invitó, ¿verdad? Y el otro dijo, ¿qué pule que es tu pot? Le dijo. Y ahí Irra le empujó y le dijo, ¿qué onda? Vos ni pot tenés, man. Ni vapeo tenés, bro, le dijo. Y ahí empezó el conflicto. No ingresa la ambulancia. No, y no sé si no tiene arranque. Puede ser que no tenga arranque, pero no puede ser que esa clase de ambulancia venga. No te puedo creer. Los jugadores, mira, Jorge, los jugadores fueron... Ahí van a ir a empujar el vehículo, ¿eh? No te puedo creer. Ahí lo pegan de y le dicen. También Leguizamón en el conjunto. Vamos a ver qué pasó ahí. ¿Por qué está sentido el portero del conjunto de 24? Yo no alcancé a ver.
Hasta hubo malentendido ahí con el Línea y con el Pachi Carrizo por la posición de las fotos. Aclaro que yo le dije al Línea para cambiarnos de lugar y él me dijo, no, pibe, quédate ahí. Y ahí el Pachi después se rayó, pero bueno, eso es cosa de él. Le ayudé también un poco ahí a Olimpia sacándole del partido al... Y aunque ustedes no lo crean, hay aficionados de Cerro Porteño que se están retirando del Estadio Defensores del Chaco cuando recién finalizó el primer tiempo. 3-0 está ganando Olimpia. Una aplanadora en el primer tiempo el conjunto franqueado, y hay varios aficionados de Cerro Porteño que ya se están retirando de la zona norte. ¡Turco de mierda! ¡La concha de tu madre! ¡Renuncia, carajo! Nosotros hagamos 28 de local. Entonces, el campo de juego, si vos lo ponés bien, tenés buenos jugadores, le metés dinámica, el fútbol mejora. Si el fútbol paraguayo mejora, todos quieren ir al mundial acá. No hacen un carajo para ir al mundial. Espera. Ni los dirigentes, ni los periodistas, ni nada. Inclusive en los torneos internacionales.
Golเลย Uy, qué pedo. Bebe, queda. Gol. Ay, que era bola. Yo por hacer ya